soldado fantasma que salvó una vida. El testimonio del cabo Jaime Armando Morales ha recorrido silenciosamente los pasillos y las barracas de diversas bases militares mexicanas, creando un ambiente de inquietud mezclado con asombro. Aunque ni la fecha ni la ubicación exacta de su encuentro con lo desconocido han sido reveladas por razones de confidencialidad, los detalles proporcionados son claros y perturbadoramente precisos. Jaime relata que aquella noche estaba asignado a un ejercicio táctico nocturno en una zona montañosa, caracterizada por espesos bosques y escarpadas pendientes. La oscuridad era absoluta, y solo la luz tenue de la luna permitía distinguir ligeramente los contornos de árboles y rocas. Durante la maniobra, un error en la navegación y una desafortunada caída provocaron que Jaime resbalara por una pronunciada pendiente. Su caída terminó en un abrupto impacto en el fondo de un barranco, provocándole un fuerte golpe en la pierna derecha que le impidió moverse adecuadamente. Intentó alcanzar su radio para pedir auxilio, pero con horror descubrió que el aparato había quedado destruido durante la caída. Los minutos transcurrían lentamente mientras el frío nocturno aumentaba su agonía. La desesperación comenzó a apoderarse de él, consciente de que sin poder comunicarse, y con una lesión considerable, sus posibilidades de ser rescatado eran mínimas. En ese momento crítico, escuchó pasos decididos acercándose desde la espesura del bosque. Al principio pensó que se trataba de algún miembro de su escuadra que había notado su ausencia. Sin embargo, al girarse lentamente en dirección al sonido, la figura que emergió frente a él lo dejó sin palabras. El soldado que se aproximaba vestía un uniforme claramente antiguo, distinto del que usaban actualmente, con tonos deslavados y botas desgastadas que sugerían años de intenso uso. Este soldado desconocido se detuvo a pocos metros de Jaime, observándolo en silencio durante unos instantes. Su rostro mostraba una expresión de serena calma, sin signos evidentes de hostilidad. Extendiendo lentamente una mano, le ofreció ayuda. Jaime dudó por un instante, la incredulidad mezclándose con un temor profundo. Sin embargo, la tranquilidad transmitida por el extraño soldado hizo que finalmente aceptara su mano. El contacto fue frío pero sólido, real a pesar de lo absurdo de la situación. Con gran esfuerzo, Jaime logró incorporarse, apoyado firmemente por aquel militar, cuyo uniforme parecía provenir de décadas anteriores. Durante la penosa travesía hacia arriba, el soldado misterioso no pronunció palabra alguna, limitándose únicamente a señalar con firmeza el camino que debían seguir, atravesando senderos ocultos entre árboles retorcidos y rocas afiladas. Jaime recuerda claramente la extraña sensación que acompañaba al encuentro. Cada paso dado junto al enigmático soldado parecía sacudirle no solo físicamente, sino espiritualmente, como si aquel hombre cargara consigo un aura ajena a este mundo. En un momento dado, justo cuando alcanzaron un pequeño claro desde donde se divisaba tenuemente el campamento militar, Jaime giró su rostro para agradecer la ayuda recibida. La sorpresa le golpeó con fuerza. El soldado ya no estaba a su lado. Desconcertado y lleno de dudas, llamó a gritos a su salvador, buscándolo con la mirada en todas direcciones, pero solo halló el silencio absoluto y el viento susurrante entre los árboles. Apoyándose en ramas y piedras, Jaime continuó el trayecto restante, hasta llegar al perímetro donde finalmente fue encontrado por una patrulla de rescate, que ya lo estaba buscando intensamente. Una vez en la enfermería, y con el dolor calmado por analgésicos, Jaime relató minuciosamente su experiencia a sus superiores y compañeros. Inicialmente escépticos, todos comenzaron a prestar atención cuando detalló minuciosamente el uniforme que llevaba aquel soldado. Los oficiales más antiguos intercambiaron miradas inquietas y pidieron más detalles sobre aquel militar desconocido. Tras escuchar atentamente, uno de ellos recordó relatos similares ocurridos en esa misma región décadas atrás, donde soldados perdidos afirmaron haber sido guiados por figuras fantasmales que vestían antiguos uniformes militares. Al contrastar estas descripciones con las proporcionadas por Jaime, coincidieron de manera sorprendente, alimentando aún más la leyenda de un soldado fantasma que vigilaba aquellas montañas. Desde entonces, el cabo Morales se convenció firmemente de que había sido auxiliado por el espíritu de un camarada caído en servicio años atrás, cuya misión parecía ser proteger a los soldados que, como él, enfrentaban situaciones límite en aquellas inhóspitas tierras. En los años posteriores, este relato se convirtió en uno de los más discretos pero recurrentes dentro del ámbito militar mexicano. Sin buscar fama ni publicidad, Jaime se ha limitado a compartirlo únicamente con aquellos compañeros que, como él, han vivido encuentros inexplicables en condiciones extremas. Y aunque oficialmente el ejército mexicano no reconoce estos fenómenos, son muchos los soldados que, en secreto,
afirman haber sentido esa misma presencia protectora en las misiones nocturnas. El misterio sigue vigente, flotando como una sombra en la memoria colectiva de las tropas, recordándoles que incluso en las condiciones más adversas, quizás nunca están verdaderamente solos. Mujer espectral en el sembradío. En el año 2021, en una zona rural cuya ubicación exacta nunca fue revelada por seguridad y discreción del ejército mexicano, ocurrió un incidente perturbador que permanece envuelto en misterio y controversia hasta el día de hoy. La historia fue revelada por primera vez de manera anónima a través del canal de TikTok de María José, conocida en redes sociales como Marijo Paranormal, quien se dedica a difundir testimonios y sucesos extraños ocurridos en distintas partes del país. El pelotón involucrado tenía como misión principal la erradicación de narcóticos, una tarea que, aunque común en ciertas regiones del país, nunca deja de ser peligrosa y agotadora para los militares encargados de llevarla a cabo. En esta ocasión, el destacamento se había internado en un área especialmente alejada de cualquier comunidad, rodeada únicamente por densos bosques y terrenos baldíos repletos de maleza que dificultaban aún más cualquier tipo de avance. Al caer la noche, mientras la mayoría de los soldados descansaban en campamentos improvisados, un joven militar quedó asignado como guardia en el perímetro cercano a un plantío clandestino recién descubierto. Según su testimonio, esa noche era particularmente fría, más fría que cualquier otra que hubiese experimentado en sus años de servicio. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y el ambiente era inquietante y silencioso, como si la misma naturaleza anticipara la aparición de algo siniestro. Al avanzar por el terreno, el soldado notó que el camino se volvía irregular, cubierto por una vegetación alta y espesa, que dificultaba aún más la visibilidad. En medio de la penumbra, descubrió algo extraño. Una estructura rudimentaria, que parecía ser un altar oculto entre ramas y hierbas secas. Se detuvo unos segundos para inspeccionar aquel descubrimiento inesperado, sintiendo cómo su pulso se aceleraba sin razón aparente. Sobre el altar, había objetos extraños, velas consumidas y figuras talladas en madera con expresiones grotescas, además de fotografías quemadas que le hicieron estremecerse. Mientras observaba aquel perturbador escenario, el silencio absoluto se rompió abruptamente. Comenzó a escuchar sonidos a su alrededor, primero leves, como susurros, que poco a poco fueron transformándose en pasos que parecían provenir desde distintas direcciones simultáneamente. El soldado apuntó con su rifle hacia la oscuridad, tratando de mantener la calma y el control sobre la situación, pero la tensión ya se había instalado profundamente en su mente. De pronto, entre la maleza apareció una figura femenina vestida completamente de negro. El soldado describió después con gran detalle cómo aquella mujer espectral poseía una piel extremadamente pálida, casi blanca, y un cabello largo y enmarañado que cubría parcialmente su rostro. Pero lo más aterrador, afirmó, fueron sus ojos, brillantes y penetrantes, capaces de congelar la sangre con una sola mirada. La mujer avanzó hacia él con una velocidad sobrenatural, imposible para cualquier humano. El soldado intentó reaccionar, pero quedó paralizado por el pánico, incapaz de mover un solo músculo, o siquiera gritar para alertar a sus compañeros. Según relató posteriormente, sentía que algo más fuerte que él mismo le impedía moverse, o siquiera pensar con claridad. Cuando intentó pronunciar una oración aprendida desde niño, se dio cuenta con horror de que había olvidado por completo las palabras. En cuestión de segundos, la entidad estaba frente a él, y lo atacó salvajemente, arañando su rostro y brazos con una ferocidad indescriptible. El soldado cayó al suelo tratando desesperadamente de cubrirse con las manos, mientras la mujer espectral continuaba su embestida violenta. Los sonidos que emitía, según él, eran guturales e incomprensibles, como si aquella criatura viniera de un mundo totalmente ajeno al nuestro. El ataque duró lo que al soldado le pareció una eternidad, aunque realmente fueron solo algunos minutos. Repentinamente, la figura desapareció tan rápido como había llegado, dejando atrás únicamente silencio y oscuridad. Poco a poco recuperó la movilidad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, mientras sentía cómo la sangre corría desde sus heridas frescas. Finalmente, logró reunir fuerzas suficientes para gritar y pedir ayuda. Sus compañeros llegaron corriendo minutos después, alertados por los gritos desesperados que habían escuchado claramente en la quietud de la noche. Al encontrarlo en estado de shock, ensangrentado y visiblemente alterado, intentaron entender lo sucedido. El soldado, con voz quebrada, apenas logró articular palabras coherentes sobre lo que había visto y vivido.
Los soldados buscaron inmediatamente señales de la supuesta atacante por los alrededores, pero no encontraron absolutamente nada fuera de lugar, excepto el altar siniestro que aún permanecía intacto, en el punto exacto donde había ocurrido el ataque. Las heridas del soldado, aunque reales y profundas, fueron atribuidas en reportes posteriores a un accidente nocturno con ramas y alambres de púas, una explicación oficial que ninguno de los presentes creyó realmente. Durante días, el soldado fue objeto de análisis médicos y psicológicos, pues se mostraba aterrorizado e incapaz de dormir sin pesadillas recurrentes sobre aquella noche. Finalmente, fue trasladado de ubicación, buscando que el cambio de entorno ayudara a su recuperación emocional. A pesar de los esfuerzos por ocultar el incidente, los rumores comenzaron a circular dentro del ejército, llegando eventualmente hasta los medios digitales y las redes sociales, donde la TikToker Marijo Paranormal decidió darlo a conocer públicamente. Lo que resulta aún más inquietante del caso son las palabras finales del soldado, mencionadas en el testimonio anónimo revelado por Marijo Paranormal. Estas cosas pasan más seguido de lo que uno piensa en la milicia. Muchos compañeros han visto cosas así, o incluso peores, pero casi nadie se atreve a decirlo por miedo a ser tachado de loco. Este testimonio ha desatado toda clase de especulaciones entre seguidores del canal y otros investigadores de fenómenos paranormales, quienes insisten en que este tipo de apariciones podrían estar vinculadas con rituales oscuros realizados para proteger estos lugares por parte de grupos criminales, o incluso tratarse de espíritus vengativos atrapados entre dos mundos. Hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué fue lo que atacó a aquel soldado en aquella noche fatídica de 2021. El ejército jamás emitió una declaración oficial al respecto, y el caso permanece como uno de tantos secretos inquietantes guardados entre militares y campesinos, en regiones olvidadas por todos, menos por quienes sufrieron el terror en carne propia. Combate contra nahuales en la selva lacandona. C. 2010, Chiapas. La selva lacandona, ubicada en Chiapas al sur de México, es reconocida no solo por su inmensa biodiversidad y belleza natural, sino también por las numerosas leyendas y sucesos paranormales que desde tiempos ancestrales han llenado de misterio sus densas y peligrosas tierras. Entre estas leyendas, la existencia de los nahuales destaca por su persistencia en la cultura popular y los relatos locales. Este caso, que trascendió públicamente gracias a testimonios anónimos de soldados que participaron en una operación militar durante la década pasada, narra un incidente escalofriante ocurrido en lo más profundo de esta selva. Los soldados pertenecían a un destacamento especial, asignado para atender situaciones que escapaban del control de las autoridades civiles, principalmente en comunidades aisladas e indígenas que regularmente enfrentaban peligros extraordinarios, algunos incluso catalogados como sobrenaturales. La misión en cuestión surgió a raíz de múltiples denuncias provenientes de una pequeña comunidad indígena. Los habitantes, desesperados y aterrados, afirmaban estar siendo asediados por criaturas que describían como nahuales. Estas figuras, según las tradiciones mayas y otras culturas prehispánicas, son seres humanos con habilidades mágicas, capaces de transformarse en animales, generalmente en lobos, jaguares o coyotes, según el relato local. La patrulla militar se dirigió al lugar con un escepticismo inicial típico entre personas acostumbradas a enfrentar amenazas muy terrenales. Sin embargo, la situación cambiaría radicalmente apenas llegaron a la zona afectada. La comunidad estaba casi desierta. Los pocos habitantes que quedaban se encerraban en sus casas con puertas y ventanas protegidas con símbolos religiosos y amuletos que, según ellos, los protegían de las criaturas nocturnas. La primera noche transcurrió tranquila, lo que llevó a algunos soldados a creer que todo podría tratarse de una exageración de los pobladores locales. Pero al caer la segunda noche, la realidad los golpeó de forma brutal y directa. Cerca de la medianoche, sonidos extraños comenzaron a escucharse en la periferia del pueblo. Gruñidos, aullidos guturales y el sonido inquietante de movimientos rápidos entre la maleza. Los soldados, bien entrenados y acostumbrados a mantener la calma en situaciones tensas, comenzaron a tomar posiciones defensivas inmediatamente. Poco después, las primeras criaturas emergieron del bosque. Según los testimonios militares, eran seres imposibles de clasificar claramente como humanos o animales. Se desplazaban a 4 patas, pero también podían erguirse sobre 2 piernas. Sus ojos reflejaban la luz de las linternas de los soldados con un brillo intenso, casi hipnótico. Eran rápidos, ágiles y extremadamente violentos. El combate fue feroz y prolongado.
Los militares descargaron sus armas contra estas entidades, que mostraban una resistencia insólita, levantándose tras recibir impactos que normalmente abatirían a cualquier criatura natural. Durante la refriega, los soldados afirmaron que estas criaturas emitían gritos y lamentos con una extraña cualidad humana, aumentando la sensación de horror y desconcierto entre las filas del ejército. En medio del combate, algunos soldados afirmaron haber visto claramente cómo algunas criaturas heridas se retorcían en el suelo, transformándose lentamente, mostrando por momentos características humanas antes de morir. Otros reportaron que algunas de las bestias heridas desaparecían repentinamente, dejando atrás solo rastros de sangre y carne desgarrada. La situación llevó a los soldados al borde de la desesperación y el miedo, algo poco común en militares profesionales entrenados para enfrentar situaciones extremas. Finalmente, después de varias horas de combate intenso, las criaturas que quedaban se retiraron hacia las profundidades de la selva, dejando tras de sí un silencio pesado y sobrenatural. Cuando amaneció, la patrulla exploró el área, descubriendo rastros evidentes de la batalla. Sangre, huellas y restos de cuerpos de aspecto animal y humanoide, cuya naturaleza no lograron identificar plenamente. Durante los días posteriores, los soldados intentaron recolectar evidencia física para respaldar sus testimonios, pero según los relatos difundidos posteriormente, oficiales de rango superior llegaron a la zona y confiscaron todas las pruebas recopiladas, exigiendo silencio absoluto sobre el incidente. A pesar del intento oficial por ocultar los hechos, con el paso de los años algunos soldados involucrados decidieron romper su silencio, relatando sus experiencias de forma anónima en podcasts y foros dedicados al tema paranormal. Estos relatos rápidamente se hicieron populares, avivando el interés por conocer qué sucedió realmente esa noche en la selva lacandona. Aunque hasta hoy no existe una confirmación oficial del gobierno o del ejército mexicano sobre el enfrentamiento contra los supuestos nahuales, los testimonios circulan ampliamente en Internet, generando debates y especulaciones sobre qué podría haber sucedido realmente. Lo que sí es seguro es que aquellos soldados que vivieron el enfrentamiento quedaron profundamente marcados por la experiencia, muchos de ellos asegurando que lo vivido aquella noche superó cualquier amenaza humana imaginable. Este incidente se mantiene en la memoria colectiva como uno de los relatos contemporáneos más intrigantes relacionados con lo sobrenatural en México, reforzando aún más la leyenda ancestral de los nahuales y mostrando cómo el folclore mexicano puede cruzar dramáticamente la línea hacia lo real, dejando tras de sí preguntas inquietantes que tal vez nunca encuentren respuesta. Hostigados por duendes en una patrulla, fecha indeterminada, Montes de Guerrero. El sargento Rogelio Nájera llevaba años sirviendo en el ejército mexicano y creía haber visto todo tipo de situaciones, desde enfrentamientos armados hasta rescates complicados en zonas rurales, pero nada lo había preparado para lo que enfrentaría en aquella misión aparentemente rutinaria en los Montes de Guerrero. Era una noche particularmente oscura, apenas iluminada por la luna menguante. El equipo del sargento Nájera avanzaba por una vereda estrecha, rodeada por densa vegetación. La patrulla tenía como objetivo verificar reportes de actividad delictiva en una pequeña comunidad aislada, pero nunca llegaron al destino previsto. Caminaban en formación cerrada, atentos a cualquier ruido o movimiento sospechoso. La tensión era palpable. Los soldados conocían bien la región y sabían que, más allá del peligro humano, en Guerrero abundan leyendas de extrañas criaturas que, según los locales, rondan los bosques por las noches. A pesar de que muchos militares consideraban esas historias meras supersticiones, ninguno podía negar una incómoda sensación de estar siendo observados desde que ingresaron en aquella parte del monte. De pronto, un ruido llamó la atención del soldado que encabezaba la patrulla. Se detuvo en seco, levantando una mano en señal de alerta. El resto de los soldados se detuvo al instante, adoptando posición defensiva. Permanecieron en absoluto silencio, tratando de identificar la fuente del sonido que parecía venir de todas direcciones. De entre la maleza emergió un leve susurro, que poco a poco se transformó en murmullos inteligibles, como risas apagadas. Los soldados intercambiaron miradas nerviosas. No había lógica en que alguien más estuviera allí. Nájera dio la orden de encender las linternas tácticas, iluminando el área alrededor de ellos. La luz reveló apenas sombras fugaces, que corrían entre los arbustos y detrás de los árboles. «¿Quién anda ahí?», gritó Nájera con voz firme, intentando mantener la compostura frente a su escuadrón. El silencio que siguió fue corto, interrumpido abruptamente por una lluvia de pequeñas piedras que comenzó a caer sobre ellos.
Las piedras parecían salir disparadas con precisión desde todas direcciones, golpeando cascos y armaduras, pero no lo suficientemente fuertes como para causar heridas graves. Los soldados reaccionaron por instinto, formando un círculo cerrado, apuntando con sus armas hacia la oscuridad. Las linternas barrían frenéticamente el entorno tratando de encontrar la fuente del ataque, pero lo único visible eran pequeñas sombras que saltaban con agilidad sobrenatural. «Son demasiados», gritó uno de los soldados, con pánico en su voz. El ataque se intensificó cuando comenzaron a escucharse risas estridentes y burlonas. La voz de los agresores era infantil, pero la forma en que se movían era inquietantemente rápida y coordinada. Algunos soldados dispararon al aire tratando de ahuyentar a los atacantes, pero esto solo provocó que las criaturas intensificaran su asedio. En medio del caos, Nájera alcanzó a iluminar claramente a uno de aquellos seres. Era pequeño, no más alto que un niño pequeño, con extremidades delgadas y ojos enormes y brillantes. Su rostro tenía una expresión burlona y grotesca. Al verlo, Nájera sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquellas criaturas no eran humanas. «¡Son duendes!», gritó alguien más, confirmando lo que todos temían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. La patrulla comenzó lentamente a retroceder, cubriéndose unos a otros, mientras el ataque persistía. Las risas seguían aumentando en intensidad, convirtiéndose en carcajadas histéricas que resonaban entre los árboles, creando un eco terrorífico. En un intento desesperado por romper el cerco, el escuadrón disparó ráfagas controladas hacia los arbustos, lo que temporalmente detuvo la agresión. Las criaturas retrocedieron, escondiéndose nuevamente entre la maleza, pero aún se escuchaban sus risas burlonas desde las sombras. Mientras se retiraban aceleradamente del lugar, Nájera sintió que algo tiraba de su mochila con fuerza. Al girarse, se encontró frente a frente con otro de esos duendes, esta vez mirándolo fijamente con una sonrisa macabra. Sus pequeños dedos sostenían firmemente la tela del equipo militar. Nájera reaccionó por instinto, golpeando con fuerza a la criatura que emitió un chillido, y desapareció entre las sombras. El escuadrón continuó corriendo hasta alejarse considerablemente del lugar del incidente. Al llegar a una zona segura, los soldados hicieron un recuento rápido. Nadie estaba herido, pero todos estaban visiblemente perturbados. Algunos temblaban aún del miedo, incapaces de creer lo que acababa de ocurrir. El sargento Nájera decidió entonces suspender la misión y regresar inmediatamente al campamento base. Durante el trayecto, ninguno habló. Cada uno intentaba procesar lo sucedido, cuestionando su cordura, pero sabiendo en el fondo que no habían alucinado, que aquello era real. Al día siguiente, ya en la base, reportaron formalmente el incidente a sus superiores. La reacción inicial fue de incredulidad y burla, pero cuando más patrullas empezaron a narrar experiencias similares en la misma zona, las risas cesaron. Los mandos decidieron entonces evitar ese sector del monte, reconociendo implícitamente que algo extraño y peligroso habitaba allí. El testimonio del sargento Rogelio Nájera y sus soldados se convirtió en una advertencia entre las tropas que patrullaban la región. Nadie volvió a cuestionar sus relatos y, aunque algunos seguían escépticos sobre qué exactamente eran esas criaturas, todos evitaban adentrarse en aquellas veredas tras la caída del sol. Con los años, esta experiencia quedó documentada en diversas recopilaciones de relatos paranormales militares, y aunque muchos siguen siendo escépticos, aquellos que vivieron el ataque aquella noche en los montes de Guerrero, jamás olvidarán la perturbadora risa de los duendes que los emboscaron entre las sombras. Auditorio embrujado de Papantla. Durante los primeros años de la década de 2010, varios soldados destinados a Papantla, Veracruz, enfrentaron situaciones inexplicables mientras custodiaban el auditorio municipal, una instalación normalmente tranquila que solía estar vacía durante las noches. Uno de estos soldados, Armando, conocido por sus compañeros como Ace, narró con detalle sus encuentros perturbadores en dicho lugar. Desde que Armando comenzó su asignación en Papantla, escuchó historias de compañeros que habían experimentado fenómenos extraños en el auditorio. Inicialmente escéptico, no dio mucha importancia a estos relatos hasta que él mismo vivió los primeros incidentes. En su primera semana de guardia nocturna, alrededor de la medianoche, mientras realizaba su ronda habitual por el interior del auditorio, escuchó claramente pasos que parecían provenir desde las filas de butacas. Alarmado, enfocó la linterna hacia el sonido, pero no vio a nadie. Un escalofrío recorrió su espalda, pero atribuyó el ruido a algún animal o simple eco. La siguiente noche, la tensión aumentó considerablemente. Cerca de la 1 de la madrugada,
Ace estaba sentado en una silla de vigilancia ubicada cerca del escenario, cuando percibió con claridad el murmullo de voces provenientes del fondo del auditorio. Se levantó bruscamente y apuntó de nuevo la linterna hacia la zona oscura, pero las voces se detuvieron inmediatamente. Revisó detenidamente cada rincón, pero nuevamente, no encontró nada que explicara los sonidos. Sin embargo, lo más perturbador para Armando sucedió algunas noches después. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras realizaba otra de sus rondas, percibió que algo se movía cerca del escenario. Al acercarse lentamente, distinguió la silueta de una mujer vestida con una especie de túnica blanca, permaneciendo inmóvil, mirando hacia el fondo del auditorio. Ace, desconcertado y con el pulso acelerado, le ordenó identificarse. La figura femenina giró lentamente la cabeza hacia él, revelando un rostro borroso y sin facciones definidas, para luego desaparecer ante sus ojos, como si se desvaneciera en el aire. Esa aparición marcó profundamente a Armando. En los días posteriores, intentó racionalizar lo ocurrido, pensando que tal vez la fatiga le había jugado una mala pasada. Sin embargo, la situación empeoró cuando varios objetos, especialmente puertas y candados que aseguraban el recinto, aparecieron abiertos inexplicablemente. En una ocasión, al iniciar la guardia, Ace encontró la puerta principal del auditorio completamente abierta, pese a que él mismo había asegurado el candado con firmeza horas antes. El ambiente en el auditorio se tornó insoportable con el paso del tiempo. Ace ya no era el único afectado. Otros compañeros reportaron sucesos similares. Algunos aseguraron haber escuchado claramente risas susurrantes en los pasillos vacíos, y otros afirmaron haber sentido un intenso frío repentino, que acompañaba la sensación de estar siendo observados por algo invisible. Un compañero de Ace, identificado como el Cabo Reyes, compartió una experiencia particularmente inquietante. Reyes contó que, durante una de sus rondas nocturnas, al caminar cerca de la parte trasera del escenario, una mano fría y huesuda tocó su hombro con fuerza. Al voltear bruscamente, no encontró a nadie detrás de él. Ese incidente dejó al cabo tan perturbado que solicitó un cambio inmediato de asignación. Las experiencias en el auditorio de Papantla comenzaron a difundirse entre los militares asignados a la zona, generando un creciente temor hacia las guardias nocturnas. Armando decidió documentar los incidentes, anotando fechas, horas y descripciones detalladas de cada evento, hasta que finalmente presentó un informe ante sus superiores. Aunque inicialmente escépticos, los mandos superiores optaron por realizar una investigación discreta, enviando personal para supervisar las rondas nocturnas. Durante esas noches de investigación, algunos oficiales también experimentaron fenómenos inexplicables. Escucharon claramente pasos y voces provenientes de la oscuridad, confirmando indirectamente lo que Ace y sus compañeros habían reportado. Finalmente, los testimonios recopilados fueron enviados a un conocido programa de relatos paranormales, lo que dio mayor visibilidad al caso del auditorio embrujado de Papantla. El programa presentó las experiencias de los soldados, destacando que lugares civiles custodiados por militares también podían ser escenarios de eventos sobrenaturales. Armando y varios de sus compañeros fueron reasignados tiempo después, pero los sucesos paranormales en el auditorio continuaron reportándose esporádicamente por nuevos soldados enviados a Papantla. La leyenda del auditorio embrujado persiste hasta la fecha, haciendo que aquellos que deban realizar guardias nocturnas en ese lugar lo hagan con extrema cautela y nerviosismo. La instalación sigue siendo un punto de interés local y militar, debido a los continuos reportes que han convertido al auditorio municipal de Papantla en un lugar emblemático para quienes estudian fenómenos paranormales en Veracruz. Ataque de seres desconocidos. El relato que llegó de manera anónima a las redes sociales en 2022 narra uno de los eventos más escalofriantes y misteriosos que han vivido militares mexicanos en años recientes. El incidente ocurrió en julio de 2019, en una misión asignada para desmantelar instalaciones clandestinas del crimen organizado en lo profundo de la Sierra de Guanajuato. Desde el principio, la zona era inquietante. Los soldados que participaron en la operación cuentan que desde su llegada percibieron una extraña sensación de ser observados. Poco antes del anochecer, mientras establecían el campamento, escucharon gritos distantes, desgarradores y difíciles de identificar, provenientes de las profundidades del bosque. Estos sonidos parecían una advertencia de lo que se avecinaba. Cuando cayó la noche, la tensión aumentó considerablemente. El pelotón, conformado por hombres experimentados, comenzó a notar movimientos extraños alrededor del perímetro establecido. Las primeras señales fueron leves,
sonidos como pasos rápidos y murmullos en lenguas incomprensibles. Los soldados describieron después cómo las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose rápidamente entre árboles y arbustos. De repente, el silencio se rompió violentamente. Una serie de chillidos agudos inundó el ambiente, generando desconcierto y pánico entre el destacamento. Según el relato, las siluetas emergieron abruptamente de la oscuridad circundante, corriendo y saltando de manera inusualmente ágil y veloz, rodeando por completo a los soldados. Los militares reaccionaron instintivamente, tomando posiciones defensivas y encendiendo linternas que apenas lograban iluminar claramente a los atacantes. Los testimonios describen a los seres como figuras oscuras y esbeltas, con cuerpos delgados y extremidades alargadas, imposibles de confundir con animales conocidos. Sus movimientos eran tan rápidos y erráticos que, al abrir fuego, los soldados no lograban acertar en ningún blanco. Algunas de las figuras, al ser iluminadas brevemente, mostraban ojos brillantes que reflejaban la luz de forma extraña y aterradora. Durante el enfrentamiento, varios soldados aseguran haber sentido un miedo profundo e irracional, algo completamente fuera de sus experiencias previas en enfrentamientos con el crimen organizado. Uno de los militares relató cómo una de las criaturas logró acercarse lo suficiente para ser observada con claridad. Tenía rasgos humanoides, aunque deformados, con piel oscura y brillante que parecía húmeda. La criatura emitió un chillido estremecedor antes de alejarse de un salto increíblemente largo hacia la oscuridad. El combate duró alrededor de 15 minutos, un tiempo que los soldados describieron como eterno. Cuando finalmente las figuras se retiraron, un silencio denso volvió a instalarse en el campamento, interrumpido solo por la respiración agitada y los murmullos nerviosos de los soldados, tratando de entender lo ocurrido. Al amanecer, la patrulla inspeccionó los alrededores y encontraron huellas inusuales esparcidas por todo el perímetro. Estas pisadas tenían forma similar a pies humanos, pero exageradamente alargadas y estrechas, profundamente impresas en el suelo húmedo por el rocío de la madrugada. Además, encontraron el equipo militar inexplicablemente desordenado, con objetos movidos y desacomodados de manera casi deliberada. En los días posteriores, varios miembros del destacamento reportaron pesadillas recurrentes, dificultades para dormir y una inquietante sensación de que aquellas entidades continuaban observándolos desde algún lugar oculto en la espesura. A pesar del impacto psicológico, ninguno resultó gravemente herido físicamente, aunque varios pidieron transferencias inmediatas lejos de aquella región. El informe anónimo, difundido en 2022, menciona que en el ambiente militar circulan desde hace años otros relatos similares en zonas cercanas, incluyendo avistamientos de luces misteriosas sobre la sierra que algunos interpretan como ovnis. Aunque oficialmente no se reconoce ningún evento de este tipo, el testimonio encaja perfectamente con múltiples relatos populares sobre encuentros paranormales y fenómenos inexplicables en esa zona específica del estado de Guanajuato. Investigadores independientes que han analizado el relato sugieren que podría tratarse tanto de entidades folclóricas locales relacionadas con leyendas antiguas como de seres extraterrestres, dada la descripción física y el comportamiento observado. Hasta hoy, la naturaleza exacta de lo que ocurrió esa noche en la Sierra de Guanajuato permanece envuelta en misterio, alimentando especulaciones y manteniendo viva una inquietud silenciosa entre los militares y habitantes de la región. Misión de 1978 y el reptiliano de Durango. El ejército mexicano llevó a cabo una operación especial de reconocimiento y rastreo en la Sierra de Durango, específicamente en la región conocida como el Triángulo Dorado, zona de alta actividad relacionada con el tráfico de drogas. Esta misión, que en teoría debía ser rutinaria, pronto se convirtió en una experiencia escalofriante para los soldados involucrados. El pelotón estableció su base temporal en una antigua casona abandonada, aislada en medio del bosque espeso. Desde la primera noche, los soldados percibieron algo inusual. Durante la madrugada inicial, sonidos extraños comenzaron a escucharse alrededor del perímetro del campamento improvisado. Eran ruidos similares a pisadas pesadas y arrastradas, como si algo enorme se moviera lentamente entre la maleza. El nerviosismo se extendió rápidamente entre la tropa, que aunque acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles, comenzó a sentir una tensión desconocida. En una de esas madrugadas, mientras algunos soldados montaban guardia, observaron claramente una figura humanoide que parecía estar vigilándolos desde una distancia prudente, oculta parcialmente por los árboles. Lo que llamó inmediatamente la atención de los soldados fue el aspecto físico de la criatura. Según testimonios posteriores de los mismos soldados,
Tenía una altura considerable, sobrepasando fácilmente los 2 metros. Su piel era oscura y cubierta de escamas gruesas y brillantes, que reflejaban tenuemente la luz de la luna. Sus ojos, grandes y brillantes, emitían un resplandor que inquietó profundamente a quienes lo observaban. La reacción inmediata del pelotón fue abrir fuego, pues inicialmente asumieron que se trataba de un narcotraficante utilizando un sofisticado equipo de camuflaje. Sin embargo, la criatura reaccionó con movimientos ágiles y veloces, escapando mediante saltos que ningún ser humano podría realizar. Esta huida dejó estupefactos a los soldados, quienes comenzaron a cuestionar sus propias percepciones. Durante las noches siguientes, el avistamiento se repitió con mayor intensidad. Los soldados apostados en guardia informaban regularmente de encuentros visuales con el extraño ser, que parecía observarlos desde diferentes puntos del bosque, acercándose cada vez más al campamento. En una ocasión especialmente tensa, se produjo un breve enfrentamiento. Uno de los soldados, apostado cerca del borde del campamento, disparó directamente contra la figura y aseguró haberla impactado. La criatura emitió un sonido agudo y perturbador, descrito posteriormente por el soldado como un chillido de reptil, un sonido que ninguno de los presentes había escuchado antes. La confusión y el temor crecieron exponencialmente. A pesar de ser militares entrenados, los soldados comenzaron a mostrar signos visibles de estrés y ansiedad. La tensión acumulada se hizo tan evidente que la Comandancia Central tomó la decisión de cancelar abruptamente la operación. La versión oficial declaró que la interrupción de la misión se debió a problemas logísticos insuperables, pero los testimonios posteriores revelaron otra realidad. Los soldados estaban convencidos de que la verdadera razón para abortar la misión había sido el peligro real e inmediato que representaba aquella criatura desconocida. Según relatos posteriores, el informe final entregado por el comandante del pelotón a sus superiores contenía detalles precisos de los encuentros, describiendo a la entidad como algo no humano, potencialmente peligroso y con habilidades físicas superiores a cualquier adversario conocido. Durante décadas, esta experiencia se mantuvo como un secreto incómodo, un tema tabú entre los militares implicados. No obstante, con la llegada del Internet y la proliferación de foros dedicados al fenómeno paranormal, el incidente resurgió con fuerza. En 2023, un popular podcast especializado en relatos paranormales y encuentros inexplicables afirmó haber obtenido testimonios directos de exmilitares que participaron en aquella misión. Según dichos testimonios, los soldados continuaron siendo afectados psicológicamente por aquella experiencia mucho tiempo después de concluida la operación. Algunos experimentaron pesadillas recurrentes, mientras que otros incluso afirmaron haber tenido nuevos encuentros con entidades similares en otras zonas del país. Esto contribuyó a que la leyenda del reptiliano de Durango tomara fuerza, generando especulaciones sobre la verdadera naturaleza del ser, una criatura criptozoológica desconocida para la ciencia, o incluso un ente de origen extraterrestre. Hoy en día, el caso de la Sierra de Durango continúa siendo uno de los episodios más intrigantes y aterradores en la historia contemporánea de encuentros militares con lo inexplicable en México. Aunque las autoridades nunca han reconocido oficialmente la existencia de tal entidad, los testimonios, la persistencia del relato a través del tiempo y la coherencia entre diferentes versiones de los soldados involucrados mantienen vivo el misterio y el interés público. Así, la historia del reptiliano de Durango permanece firmemente arraigada en el imaginario colectivo, recordándonos que en los lugares más recónditos pueden acechar realidades que escapan a toda explicación racional. Bruja de los narcos en Guerrero. En 2018, durante la cruenta guerra contra el narcotráfico que azotaba la Sierra de Guerrero, comenzaron a circular inquietantes rumores sobre una misteriosa mujer apodada La Bruja. Los soldados asignados a las operaciones de alto riesgo en la región habían reportado en diversas ocasiones incidentes inexplicables durante los enfrentamientos con grupos criminales locales. Lo más perturbador era que, según estos militares, los sicarios parecían resistir las balas, como si éstas los atravesaran sin causarles ningún daño. Un destacamento del ejército recibió entonces una orden especial, no oficial, para investigar las denuncias sobre supuestas prácticas de brujería empleadas por estos grupos criminales. La información de inteligencia señalaba una región específica en lo profundo de la sierra, conocida por ser especialmente conflictiva y aislada. Los soldados partieron en una incursión nocturna hacia el lugar señalado, guiándose únicamente por las débiles coordenadas proporcionadas. Tras largas horas atravesando senderos escarpados, envueltos en una oscuridad casi absoluta, el pelotón encontró las primeras señales de algo siniestro.
En medio del bosque, ocultas por espesa vegetación, hallaron chozas improvisadas que servían de altares macabros. Al entrar en una de ellas, fueron recibidos por un hedor insoportable que saturaba el aire. La luz tenue de sus linternas iluminó grotescas escenas. Máscaras demoníacas colgadas de las paredes, pentagramas formados con huesos humanos cuidadosamente colocados en el suelo, velas negras consumidas hasta casi desaparecer, y manchas de sangre que aún se notaban frescas. Más adentro del altar, en un rincón oscuro, encontraron restos humanos recientes, claramente ofrecidos en sacrificios rituales. Los soldados sintieron cómo el miedo comenzaba a invadirlos, conscientes de estar frente a algo más que simples criminales. En aquel momento, lograron capturar a un miembro del cartel local escondido cerca del lugar, quien, aterrorizado, relató entre balbuceos cómo la bruja realizaba ceremonias para proteger a los sicarios mediante rituales dedicados a la Santa Muerte y al diablo. Según este hombre, la bruja invocaba entidades oscuras y sacrificaba personas para garantizar la invulnerabilidad física de los sicarios durante los enfrentamientos. Decididos a acabar con esta amenaza sobrenatural, los soldados informaron de inmediato a sus superiores y recibieron refuerzos de fuerzas especiales y elementos de la Guardia Nacional. Juntos planificaron una operación relámpago para capturar o neutralizar a esta figura oscura. Tras un día de reconocimiento, la ubicación de la bruja quedó revelada. Una cabaña situada estratégicamente en la cima de un cerro, rodeada de árboles retorcidos, como si la vegetación misma huyera de aquel lugar maldito. Frente a la cabaña, emergiendo entre las sombras como un guardián ominoso, una escultura de la Santa Muerte de aproximadamente 6 metros de altura, vigilaba con sus cuencas vacías el terreno. Al aproximarse al refugio, un extraño viento frío comenzó a soplar con fuerza, como si la misma tierra quisiera advertirles que se alejaran. Ignorando el inquietante aviso, los soldados avanzaron. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido desgarrador. De la oscuridad interior, emergió una figura frágil y encorvada que, pese a su débil apariencia, desprendía una presencia escalofriante. Sin mediar palabra, la anciana levantó sus manos hacia ellos y empezó a murmurar palabras en una lengua incomprensible. Casi inmediatamente, los soldados sintieron una presión invisible sobre sus cuerpos, un mareo repentino, una desorientación insoportable. Algunos afirmaron después que incluso habían escuchado susurros en sus mentes, voces que les decían que huyeran, que abandonaran el lugar. Al borde del pánico, los militares reaccionaron por instinto abriendo fuego contra la figura. Las balas impactaron en la anciana, esta vez sí haciendo efecto, y cayó al suelo con un grito escalofriante, que resonó por todo el bosque. Cuando se acercaron al cuerpo, descubrieron algo aún más aterrador. La anciana tenía el rostro cadavérico, carente de ojos, con cuencas vacías que parecían mirar directamente al alma de quienes la observaban. Su torso estaba abierto y se observaba claramente la ausencia de varias costillas, como si hubieran sido extraídas hace tiempo para algún ritual macabro. La escena era tan perturbadora que incluso los soldados más veteranos no lograron controlar su horror. De regreso en el cuartel, las autoridades ordenaron mantener el caso en secreto absoluto, temiendo la repercusión pública que podría tener una historia tan estremecedora. Aunque oficialmente el reporte nunca mencionó a una bruja, entre la tropa y habitantes de comunidades cercanas, la historia se difundió rápidamente como un secreto a voces, reforzando la leyenda negra sobre cómo el narcotráfico utilizaba prácticas ocultas para fortalecer su poder y dominio. Años después, esta increíble experiencia sigue siendo contada en susurros por los militares asignados a Guerrero, un recordatorio sombrío de que, en algunos rincones olvidados por la justicia y la civilización, fuerzas oscuras continúan operando al margen de cualquier entendimiento racional. Nahuales acechan a una brigada en Oaxaca. El soldado integrante de una brigada especial destinada a labores sociales en la remota Sierra Mixe de Oaxaca, compartió detalles escalofriantes sobre eventos paranormales que marcaron su misión en 2021. El objetivo inicial parecía simple: llevar víveres y ayuda médica a poblaciones alejadas y vigilar una profunda cueva ubicada en lo más oculto de la cordillera, cuya importancia nunca fue explicada por completo a los soldados. Desde el primer día, los soldados notaron algo inusual en la actitud de los pobladores locales. Con miradas nerviosas y voz baja, los habitantes les advertían constantemente sobre la presencia de nahuales y brujas en las montañas circundantes. Al inicio, estos relatos fueron recibidos con escepticismo y risas discretas entre los soldados más jóvenes del grupo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que las risas dieron paso al miedo y a la incertidumbre.
Durante la primera semana, una noche particularmente oscura en la montaña, 2 soldados que cumplían la guardia nocturna en las inmediaciones de la cueva, comenzaron a escuchar extraños sonidos provenientes de la espesura. Risas entrecortadas, carcajadas lejanas mezcladas con gruñidos graves, como de bestias salvajes. Los sonidos se movían en círculo alrededor del campamento improvisado. Intentaron alumbrar la zona con linternas, pero la vegetación densa impedía ver claramente. A la noche siguiente, los incidentes se intensificaron. Mientras patrullaban cerca de la cueva, varios soldados observaron claramente unas figuras que parecían grandes animales con ojos brillantes y rojos observándolos desde lejos. Las luces reflejadas en sus ojos creaban una visión espeluznante, aumentando la sensación de vulnerabilidad entre los militares, quienes no lograron identificar claramente a los seres. En días posteriores, los avistamientos se hicieron más claros y perturbadores. Un cabo reportó haber visto a plena luz de la luna llena un perro negro enorme caminando erguido sobre sus 2 patas traseras, moviéndose lentamente por una colina cercana. Este evento estremeció profundamente a la unidad, especialmente cuando el soldado insistió en que la criatura parecía consciente de estar siendo observada, y se detuvo para dirigirles una mirada directa, como si los retara a confrontarla. Los relatos y encuentros fueron aumentando en intensidad. Varios integrantes de la brigada observaron con sus propios ojos cómo sombras humanoides se desplazaban rápidamente entre los árboles, transformándose en coyotes al bajar por las colinas. En una ocasión, alarmados, dispararon contra una figura que creyeron era un animal agresivo. Al acercarse al lugar solo encontraron huellas inquietantes. Las marcas en la tierra pasaban claramente de pezuñas a pies humanos descalzos. La tensión se había apoderado ya por completo del campamento, y todos los soldados comprendieron que no enfrentaban animales comunes ni supersticiones. Finalmente, una noche ocurrió el incidente más aterrador. Según testimonios coincidentes de varios soldados, 3 mujeres ancianas vestidas con túnicas oscuras aparecieron de repente alrededor del perímetro. Estas figuras, que rápidamente fueron consideradas brujas, comenzaron a lanzar piedras, tierra y ramas contra el campamento, mientras soltaban risas burlonas que resonaban en la oscuridad. Desorientados, los militares intentaron repeler el ataque, pero las mujeres se movían con velocidad sobrenatural entre los arbustos y desaparecían y reaparecían en distintos puntos casi instantáneamente. «Me atacaron las 3 brujas en la Sierra Mixe», fue la frase que más circuló después entre los pobladores locales al conocer esta historia. Tras este episodio inquietante y sin ninguna explicación oficial clara, la misión fue abruptamente cancelada. Los soldados recibieron órdenes inmediatas de abandonar la cueva y retirarse de la zona cuanto antes. Aunque se rumoreó sobre una investigación posterior más profunda, ningún reporte oficial fue divulgado jamás, dejando a todos con más preguntas que respuestas. Este testimonio fue ampliamente compartido en redes sociales y plataformas especializadas en relatos paranormales durante 2021 y 2022, generando debates sobre la persistencia de creencias ancestrales y la existencia de fuerzas sobrenaturales en áreas indígenas remotas de México. Los soldados involucrados aseguraron en repetidas ocasiones que lo vivido fue real, y que, en aquellas montañas, lo sobrenatural convive cotidianamente con la realidad, de manera inquietante y peligrosa. Piloto sin cabeza del Colegio del Aire. En las inmediaciones del Colegio del Aire, ubicado en Zapopan, Jalisco, existe una inquietante leyenda que ha tomado fuerza con el pasar de los años. La historia, conocida popularmente como el piloto sin cabeza, es compartida en voz baja por cadetes y oficiales en la Escuela Militar de Aviación, quienes relatan encuentros sobrenaturales que les han dejado marcados de por vida. La aparición es la de un aviador vestido con el uniforme oficial, siempre visto en horas nocturnas merodeando cerca de los hangares, pistas y dormitorios del colegio. Testimonios recientes difundidos en redes sociales han reavivado esta leyenda, especialmente un video viral de TikTok, en donde un soldado, claramente perturbado por lo que vivió, compartió su espeluznante experiencia. Estaba de guardia en la zona cercana a las pistas, haciendo un recorrido rutinario para verificar que todo estuviera en orden. La noche era tranquila, solo se escuchaba el zumbido de los insectos y el leve viento que movía las hojas de los árboles. Cuando llevaba aproximadamente 1 hora patrullando, noté que alguien caminaba lentamente por la pista, justo frente a los hangares. Era extraño porque nadie más debía estar allí a esa hora, mucho menos sin aviso previo. Me acerqué para verificar quién era. Pensé que podría ser otro soldado que quizás se había extraviado o necesitaba ayuda. El soldado, en el video,
Hace una pausa para controlar su respiración antes de continuar. Encendí mi linterna para tener mejor visibilidad, y al dirigir la luz hacia la figura, sentí que el corazón se me paralizaba. Frente a mí, a escasos metros de distancia, había un piloto en uniforme completo, pero sin cabeza. Donde debería estar su cabeza no había nada, solo oscuridad. La figura permaneció allí por unos segundos eternos, inmóvil, como si estuviera observándome a pesar de carecer de ojos. Luego, lentamente, dio la vuelta y comenzó a alejarse hasta desaparecer en la penumbra del hangar. Este testimonio, grabado originalmente como una advertencia entre compañeros, se viralizó rápidamente en TikTok, causando conmoción y generando más testimonios de alumnos y oficiales del Colegio del Aire, quienes hasta entonces habían preferido guardar silencio por temor a ser ridiculizados. Uno de estos testimonios adicionales provino de otro cadete, quien aseguró haber tenido una experiencia aún más perturbadora en los dormitorios de la institución. Una noche estaba descansando después de un día agotador de entrenamientos. Me despertó el sonido de pasos pesados en el pasillo, pasos firmes y precisos como los de un militar en marcha. Pensé que sería algún superior inspeccionando los dormitorios, algo bastante común. Pero al asomarme por la puerta entreabierta, me quedé petrificado. Vi claramente a un piloto caminando lentamente por el corredor, su uniforme impecable y botas brillantes. Fue entonces cuando noté, horrorizado, que le faltaba la cabeza. Sin cuello ni rostro, la figura avanzó tranquilamente por el corredor, deteniéndose un instante frente a mi puerta, como si supiera que yo lo estaba observando. Cerré los ojos y contuve la respiración hasta que escuché que seguía avanzando. Desde entonces, cada noche es una tortura. Relatos similares comenzaron a surgir cada vez con más frecuencia, especialmente después de la difusión del primer video. Cadetes veteranos revelaron en conversaciones informales que estas apariciones ocurrían desde décadas atrás, relacionando el fenómeno con un accidente fatal registrado en los archivos históricos del colegio. Investigaciones posteriores aludieron a un trágico accidente ocurrido varias décadas atrás, cuando un joven teniente aviador murió al eyectarse de su avión durante un ejercicio nocturno. Según versiones extraoficiales, el mecanismo de expulsión falló de manera catastrófica, provocando que el piloto perdiera la cabeza de forma literal debido a la violencia del impacto. Aquel terrible incidente fue archivado rápidamente por las autoridades militares, probablemente por lo traumático del suceso, pero dejó una profunda huella entre quienes lo vivieron de cerca. Desde entonces, varias generaciones de cadetes han reportado incidentes relacionados con la figura decapitada, aunque la institución oficialmente siempre ha mantenido silencio al respecto. Este hermetismo solo ha aumentado el aura misteriosa en torno al Colegio del Aire, creando una especie de pacto tácito entre alumnos y oficiales para no hablar demasiado sobre el tema frente a superiores, pero manteniendo viva la tradición oral del fantasma sin cabeza. En los últimos años, algunos investigadores independientes han intentado obtener declaraciones oficiales sobre estos sucesos paranormales, encontrándose únicamente con negativas o explicaciones superficiales acerca de estrés acumulado por el riguroso entrenamiento. Pero para quienes han experimentado directamente estos encuentros, ninguna explicación racional es suficiente. Un suboficial retirado recientemente declaró en un foro especializado que no es solo sugestión. Yo mismo he visto a esa figura pasar frente al hangar principal varias veces durante mis guardias nocturnas. La primera vez pensé que era una broma pesada de mis compañeros, pero cuando te enfrentas realmente a eso, entiendes que no es ninguna broma. No puedes fingir ese tipo de horror. Otros testimonios narran cómo la actividad paranormal suele incrementarse durante las noches de tormenta o en aniversarios específicos relacionados con la fecha del accidente original. Cadetes aseguran haber escuchado incluso los sonidos de aviones en plena madrugada, pese a que todas las aeronaves permanecen siempre debidamente guardadas y supervisadas. Una joven oficial relató con claridad escalofriante cómo, estando en la torre de control durante una guardia nocturna, observó a través de los monitores una figura moviéndose por las pistas. Al activar las luces del perímetro para identificar claramente la silueta, descubrió aterrada que se trataba nuevamente del piloto sin cabeza. Lo vi avanzar lentamente hacia uno de los aviones estacionados. Cuando alerté por radio a los guardias en tierra, la figura simplemente desapareció frente a mis ojos. No existe explicación lógica para algo así. Las historias de apariciones en instalaciones militares son comunes alrededor del mundo, pero el caso del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco,
se distingue por la consistencia y detalles específicos con que se han narrado los encuentros. La combinación de testimonios recientes, respaldados por videos compartidos en redes sociales, ha consolidado esta leyenda como una de las más inquietantes en el ámbito militar mexicano. Actualmente, la historia del piloto sin cabeza sigue siendo tema recurrente entre cadetes recién llegados, quienes reciben con incredulidad los relatos, hasta que ellos mismos terminan viviendo situaciones inexplicables. La constante presencia de esta figura fantasmal ha generado incluso ciertos rituales preventivos entre los jóvenes soldados, como dejar una luz encendida en los dormitorios o evitar patrullar solos en las noches más oscuras. Mientras tanto, en el silencio oficial de la institución, la leyenda del piloto sin cabeza continúa ganando fuerza y aterrando a las nuevas generaciones del Colegio del Aire, recordando eternamente la trágica muerte del aviador que, según afirman quienes lo han visto, sigue sin encontrar paz.